Seguiremos en el día de hoy aportando las correspondientes explicaciones sobre la importancia y trascendencia del gnosticismo. Nos vemos en la necesidad de aclarar que sin previa información sobre la antropología gnóstica sería algo más que imposible el estudio riguroso de las diversas piezas antropológicas de las culturas azteca, tolteca, maya, egipcia, etcétera, etcétera. En cuestiones de antropología profana, dispénseme la similitud, si se quiere conocer resultados, se observará que son limitados y sin aportación práctica para todos los humanos. Los códices mexicanos, papiros egipcios, ladrillos asirios, rollos del Mar Muerto, extraños pergaminos, así como ciertos templos antiquísimos, sagrados monolitos, viejos jeroglíficos, pirámides, sepulcros milenarios, etcétera, ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que definitivamente escapa a la interpretación literal y que nunca ha tenido un valor explicativo de índole exclusivamente intelectual. El racionalismo especulativo, en vez de enriquecer el lenguaje gnóstico, lo empobrece lamentablemente, ya que los relatos gnósticos escritos o alegorizados en cualquier forma artística se orientan siempre hacia el ser en el espíritu, en el íntimo. Bien saben los divinos y los humanos que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Por eso los simbolismos gnósticos tienen un fondo esotérico trascendental que en silencio dice mucho. La cábala de predicción. Mucho se ha escrito en revistas como Duda, Testimonios de lo Insólito y otras más que circulan en la actualidad, dando una gran variedad de explicaciones y hasta contradictorias afirmaciones sobre el enigma de la esfinge egipcia. Díganos usted, doctor, como conocedor de estas ciencias antropológicas, ¿cuál es el enigma que encierra la esfinge? Interesante pregunta. La esfinge ciertamente simboliza los grandes misterios esotéricos de la antigüedad. Las garras del león representan el fuego, las alas representan el aire, la cabeza de hombre representa el agua, las patas del toro representan la tierra. Antiguamente la esfinge estaba coronada con una corona de 9 puntas para simbolizar la 9ª esfera, es decir, los misterios del sexo. En el fondo, la esfinge representa a los mismísimos misterios del sexo. Indubitablemente, la esfinge fue traída del Atlántico. Se le usó en la Universidad de Acaldana. Estuvo en el sur del África, que antiguamente se llamaba Grabonce, y posteriormente se le estableció definitivamente en Egipto. El Colegio de la Esfinge se dedica a los misterios esotéricos de la naturaleza y del cosmos. Por eso es grandioso el Colegio de la Esfinge. Nostradamus se dice que estudió en el Colegio de la Esfinge. Todos los sabios de la antigüedad conocieron tal colegio. La Esfinge representa los poderes elementales de la naturaleza. Se nos ha dicho con gran acierto que la contraparte sutil o espiritual de esa esfinge que vemos allá en el Egipto es un deituso muy especial que en sí mismo contiene los secretos de la vida y de la muerte. Bajo la esfinge existe un templo secreto en el que están los 22 arcanos del tarot. La puerta de entrada, muy raros son los que la conocen. Bien vale la pena que estudiemos siempre los misterios de la esfinge. Ella permanece allá en el desierto, aguardando ser descifrada. En el fondo, la esfinge es el hombre mismo. Y esto es bastante interesante de por sí. La esfinge viene a indicarnos el sendero secreto que va a conducirnos inevitablemente hasta la liberación final. Develar el misterio de la esfinge, él lo indica, mas cuán pocos son los que develan tal misterio.
Quien llegue a descubrir todos los misterios de la Esfinge se vuelve un sabio. Doctor, es cierto que los egipcios eran descendientes de los atlantes y que de ellos aprendieron los misterios como la cábala, etcétera, y que cuando vino el hundimiento, o sea, el diluvio, ellos transportaron la Esfinge a Egipto. Si eso sucedió, ¿cómo lo pudieron haber hecho? No, ciertamente, y en nombre de la verdad, tenemos que decir que la Esfinge viene del Atlántico. La sociedad de Acaldana era una sociedad de sabios. Tenía siempre frente a su edificio la Esfinge. Fue de la sumersión del continente Atlante, entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, la Esfinge fue llevada al sur del África, que entonces, repito, se llamaba continente de Grabotzi, y posteriormente se le colocó en Egipto. Pero debemos afirmar con gran énfasis que también existen en Egipto muchas esfinges. Recordemos nosotros la calle de esfinges que hace poco se descubrió. Frente a cada esfinge blanca se halló una esfinge negra. Hermenéutica. Doctor, ya que usted es el fundador y director de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, ¿qué nos puede decir acerca de Tlaloc y Tlaloca, fundadores de Tenochtitlan? Ciertamente nosotros los mexicanos tenemos aquí en nuestro país verdaderos portentos de sabiduría antigua. Indudablemente, Tlaloc, el dios de la lluvia, es un deiduso que ciertamente existe, pero su verificación solo puede ser realizada por sujetos que hayan desarrollado los centros superiores del ser. Es decir, la clarividencia, la intuición, la clariaudiencia, etc. Tlaloc, para los esoteristas, viven normalmente en el mundo de las causas naturales. El Tlalocan es precisamente un paraíso molecular, existente en la quinta coordenada. Los antiguos bien sabían de tal paraíso. En el Tlalocan están las criaturas de las aguas, que obedecen a Tlaloc. Quiero referirme a los elementales de las aguas, citados por Felipe Teofastro, Bombastro de Ongein, Aureola Paracelso. Así pues, que todos esos deitusos de nuestro país tienen existencia real. En el fondo vienen a simbolizar exactamente lo mismo que las deidades cristianas. Recordemos que en el cristianismo tenemos ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, etcétera, etcétera. Así también nuestros antepasados tenían sus cortes angélicas. Incuestionablemente todos los deitusos de nuestros antepasados eran ángeles, son los mismos ángeles del cristianismo. Bien vale la pena que reflexionemos en todo eso. En cuanto a otros personajes, hay que reflexionar un poco. Quetzalcóatl, por ejemplo, el Cristo mexicano, un hombre que encarnó en sí mismo el verbo, la palabra, una viva representación del Dios interior profundo. Se nos habla también de la gran Tenochtitlán. Indubitablemente que Huitzilopochtli fue el fundador, el esotérico de la gran Tenochtitlán. Huitzilopochtli es como un arcángel para los antiguos. Y en cuanto a nosotros, los miembros de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, le seguimos en el fondo recordando con gran amor. Es decir, le rendimos culto en nuestro corazón. Dice una frase muy común y muy conocida por todos: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta frase se relaciona con la siguiente pregunta:
Dicen que los mayas y los aztecas fueron los iniciadores de las civilizaciones griega, china, egipcia, también inclusive la tibetana. Si es este el caso, ¿es una realidad o es el caso contrario, que estas civilizaciones vinieron a formar las nuestras? Bueno, está interesante la pregunta. Para mi modo de ver y de entender, los mayas tienen su raíz en el continente sumergido Atlante, enorme continente que otrora existiera en el océano que lleva su nombre. Los mayas entonces tuvieron una poderosa cultura. Antes de la sumersión de ese viejo continente, acaecida con el famoso diluvio universal, citado en tantas escrituras religiosas, los mayas emigraron, ya hacia el Tíbet, ya hacia la India, ya hacia el Egipto, ya hacia Guatemala y Centroamérica, o Yucatán, etc. Así pues, los mayas fueron grandes civilizadores. No está de más recordar que algunas pirámides que actualmente existen en Egipto son de origen maya. Tampoco está de más recordar que aquellas palabras solemnes que el gran Kabir Jesús, el Cristo, pronunciara en el Gólgota, Elí, Elí, lama sabachthani, son mayas, traducidas exactamente al español por cualquier indito maya. Quieren decir: me oculto en la prealba de tu presencia. Jesús el gran Kabir aprendió el maya en el Tíbet. No debemos olvidar jamás que el naga maya tibetano tiene el mismo alfabeto. En el Tíbet se conoce el maya como el naga. Así que los mayas fueron siempre los grandes civilizadores y su origen es Atlante. Poseen una sapiencia única. Hoy por hoy la sabiduría de los mayas se encuentra en secreto. Se cultiva en el silencio de la noche. En un futuro, tal sabiduría será entregada a la humanidad. Indubitablemente, el continente Atlante tuvo poderosa civilización. Los mayas representan en el fondo a ese gran continente. La sapiencia de los mayas se ocultó entre los monasterios tibetanos o en las pirámides de Egipto o de Yucatán. Muy pocos son los seres humanos que han podido conocer tal sapiencia. Los mayas conocían la energía atómica, etcétera, etcétera, etcétera. El cosmos y usted. El mundo, desde el punto de vista de la física, se envuelve fundamentalmente bajo la ley del 3, es decir, la fuerza negativa, la fuerza neutra y la fuerza positiva. ¿Tiene que ver esto con los fenómenos cósmicos, doctor Samael? Y otra pregunta, ¿existe otra ley cósmica más superior que la ley del 3? En realidad, la ley del 3 es fundamental. No debemos olvidar que el santo Triamatsikam, es decir, la ley del 3, se expresa en 3 formas: positiva, negativa y neutra. Del átomo existe la fuerza positiva, la negativa y también la neutra. Para que haya creación se necesita que las 3 fuerzas coincidan en un punto A. Lo contrario, la creación sería imposible. Así pues, la ley del 3 puede crear. Pero para que exista un cosmos organizado, se necesita la ley del eterno Hepta Paraparchinok, es decir, la ley del 7. El 3 crea, el 7 organiza. Más allá de las leyes del 3 y del 7, pues hay muchas otras leyes. En el fondo, la ley del 3 viene de la única ley, es la del Logos, creador.
la del eterno Padre Cósmico común. Así que bien vale la pena comprender lo que es la ley del 3. Las gentes subestiman mucho la tercera ley, el santo conciliar, por la fuerza neutra. Y esa fuerza hay que aprenderla a manejar cuando se quiere neutralizar las influencias peligrosas. Las fuerzas positiva y negativa son maravillosas. Ellas se unen para crear, pero la tercera ley las concilia y entonces se realiza la creación. El hombre representa la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa. La tercera fuerza, la del Espíritu Santo, concilia a las dos y entonces se realiza una creación. Pero todo tiene que desenvolverse dentro de la ley del 7. Es decir, el 3 crea, el 7 organiza. Indubitablemente, la humanidad está muy lejos de saber cuál es el modus operandi de la ley fundamental 3. En todo caso, el Padre es el 1, el Hijo 2, el Espíritu Santo el 3. Son, como dicen las Sagradas Escrituras, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios, en el fondo, es la única ley, pero para expresarse necesita derivarse en 3 aspectos que son creadores. El Santo Triamasicam indubitablemente jamás queda embotellado en los mundos, nunca. Empero puede crear y siempre crea. Conocemos perfectamente algunas de estas cosas. Me imagino que igual le sucede a los televidentes. Usted habló hace un momento sobre la ley de los 7. Existen 7 planetas, fundamentados en la frase de Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo. ¿Cómo van estos 7 planetas sobre nosotros? Bueno, obviamente existen 7 planetas bien conocidos en la astronomía. Pero dentro de nuestros estudios esotéricos nos interesan más bien los planetas psicológicos. Tal como es arriba es abajo. El microcosmos es análogo al macrocosmos. En nosotros, en nuestro interior, en nuestra psiquis, tenemos la viva representación de los 7 planetas. Empero, existen transmutaciones metálicas durante el trabajo de autorrealización íntima del ser. El viejo de los siglos, Saturno, debe convertirse en el niño, la luna. El Júpiter tonante que llevamos dentro debe transformarse realmente en el Mercurio de los sabios, en la inteligencia, en la sapiencia. En cuanto al guerrero belicoso, Marte, debe convertirse en nosotros en el Venus del amor. En el fondo, en el centro, queda siempre el Sol, como dador de toda vida. Así pues, dentro de nosotros deben verificarse ciertas transmutaciones metálicas importantes en la alquimia. Diálogos extraños. Uno de los escritores más... Diálogos extraños. Uno de los escritores más famosos esotéricos ha sido Lobsang Rampa, que ha escrito sobre viaje astral. Las juventudes actuales lo comentan mucho, pero hablan solamente de la parte práctica y vivencial. Doctor, queríamos preguntarle que nos aclare definitivamente si el viaje astral es algo intelectual o es algo eminentemente práctico. Con el mayor gusto contestaré, Aida. Ciertamente, el viaje astral es una realidad, como lo dice Mártir Lobsang Rampa. El hombre auténtico, incuestionablemente, posee un cuerpo astral. Este es un cuerpo maravilloso, extraordinario, y sabe usarlo a voluntad. La parte práctica de esta cuestión es muy fácil. Hallándose uno en un estado de transición existente entre vigilia y sueño, suavemente puede levantarse de su lecho con gran naturalidad. Entonces verá con asombro que el cuerpo físico queda en la cama dormido. Ya fuera de la forma densa, uno puede viajar a través del espacio, dirigirse a otro planeta, investigar los misterios de la vida y de la muerte, ponerse en contacto con los seres inefables, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, lo importante sería aprovechar el estado de transición
existente entre la vigilia y el sueño. Y al levantarse, hacerlo con gran naturalidad. No se trata de levantarse mentalmente o intelectualmente, como dices tú, sino realmente. Lo que estoy diciendo debe traducirse en hechos. Obviamente, durante el estado de transición existente entre vigilia y sueño, las conexiones que unen el cuerpo astral al cuerpo físico quedan sueltas. Y por lo tanto, al levantarse en ese momento, se producirá el desprendimiento del astral. Este libre puede viajar a través del espacio y dentro de él mismo, indubitablemente, estará la conciencia. Sí, pues, conscientemente podemos viajar a través del espacio estrellado. Esto es muy fácil. Es cuestión únicamente de poner atención al estado existente entre vigilia y sueño. Eso es todo. Otra pregunta más ahí con relación a todo ello. Se sabe perfectamente que el viaje astral se realiza en el mundo de los sueños. Bueno, sabiendo ello, también nos preguntamos en estos momentos a dónde van ese grupo de personas o a dónde han ido ese grupo de personas que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, o famosamente conocido como el Triángulo del Diablo. ¿Van al plano astral o mundo de los sueños, o a qué lugar se dirigen específicamente? Bueno, ante todo debemos reconocer que existe la cuarta vertical, la cuarta dimensión. En el citado triángulo puede uno perderse en la cuarta vertical. Es decir, en ese triángulo por ti citado, algunos aviones han perforado la cuarta dimensión, o mejor dicho, han entrado en la cuarta dimensión. En todo caso, es una puerta para entrar en la cuarta dimensión. El que penetra por tal puerta ostensiblemente queda viviendo en la cuarta vertical. En modo alguno debemos sorprendernos si afirmamos enfáticamente que en la cuarta dimensión existe una humanidad completamente paradisíaca. La hay, eso es cierto, aunque los escépticos no creen en estas cosas. Pero, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros? Esoterismo. Doctor, finalmente he observado minuciosamente que tanto las esculturas mayas como los aztecas resaltan constantemente el simbolismo de la serpiente. ¿Cómo ve la antropología gnóstica este símbolo sagrado de las civilizaciones de Mesoamérica? Ciertamente que el símbolo de la serpiente es universal. No está de más recordar que en el mismo Tíbet tenemos la serpiente emplumada. Y obviamente, la serpiente es sagrada, representa la sabiduría divina. Indubitablemente, dentro de cada ser humano existe la energía creadora. Esta energía tiene que subir por la espina dorsal hasta el cerebro. Tal energía tiene poderes extraordinarios y asume ante el clarividente una forma completamente serpentina. Si la gente aprendiera a transmutar su energía creadora, se transformaría totalmente. La serpiente sagrada nos da la sabiduría. La sabiduría de la serpiente es poderosa. Se dice de Quetzalcóatl que era una serpiente de sabiduría. Los hierofantes antiguos de Caldea, de Persia, se llamaban a sí mismos serpientes. Botán asegura en forma enfática que él entró por un hueco dentro del interior de la tierra. Dice que entró por un pasadizo secreto, por donde solamente pueden entrar las serpientes. Botán mismo exclama diciendo: soy una serpiente. Así también exclamaban los celtas y los druidas. Así que la serpiente es un poder flamígero que está relacionado íntimamente con el sexo y que los indostanes llaman Kundalini. Sube por el canal medular espinal de la secta gnóstico hasta el cerebro, cuando uno ha caminado por la senda de la más perfecta castidad.
Entonces resplandece maravillosamente dentro del aura del universo. La serpiente tiene poder para darnos la sapiencia. Bueno, doctor, son sus declaraciones y conocimientos que nos ha venido aportando a través de estos programas. Se los agradecemos intensamente. Creo que es todo por la noche de hoy. Se despiden de ustedes Aida Berliavsky y Fernando Salazar, invitándolos nuevamente y cordialmente a nuestras conferencias aquí en San Luis Potosí, en Mariano Otero 626. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.